Te cuento que bombón significa 2 veces bueno. En efecto, viene de la duplicación del adjetivo francés bon, que significa bueno. Farmacias Carol presenta Bueno, ya estamos de regreso con ustedes. Aquí estamos muy bien acompañada de la doctora Hanary Vargas. Ella es oftalmóloga, cirujana, además es especialista en enfermedades, ¿verdad? De lo que es oculares como retinopatía, todo ese tipo de cosas, ¿verdad, doctora? Bienvenida. Así es, un placer. Muchísimas gracias por recibirme en su programa. Hoy tenemos un tema muy interesante porque no sabemos, doctora, hay muchas personas que están padeciendo de degeneración macular, que es nuestro tema de hoy. Muchos dicen que tiene que ver con la adultez, como que es una situación que se presenta ya a edad muy adulta. ¿Nos puede describir, por favor, lo que es la degeneración macular y por qué se produce? Sí, la degeneración macular, y es bueno que hayan tomado ese tema para tocarlos, porque siento que hay mucho desconocimiento de esa enfermedad. Pasa en mayores de 50 años y generalmente un 80% de los pacientes es la primera causa de ceguera en Estados Unidos. Y aquí tenemos muchos pacientes que tienen degeneración macular, pero desconocen de tenerla. Generalmente pacientes caucásicos, pacientes mayores de 50, como mencioné, fumadores. Si usted tiene historia familiar de que sus papás, sus abuelos tuvieron la enfermedad de la degeneración, puede tenerla también. ¿Y por qué se produce, doctora, esta degeneración? Mire, resulta que en el ojo, sorprendentemente, a pesar de ser un órgano pequeño, tiene diferentes capas. Y la retina es la capa nerviosa que capta la información. Entonces, en el área de mayor visión, que es la fobia o mácula, por eso se llama degeneración macular relacionada a la edad, se depositan unos lípidos o proteínas que se llaman drusas y eso causa un daño en la barrera retiniana. Entonces dañan los vasos sanguíneos y estos vasos sanguíneos pueden producir líquido y sangrados que va a quitarle al paciente la posibilidad de la visión central. ¿Y cuántos tipos? Tengo entendido que hay varios tipos de esta degeneración macular y que todo dependerá también, parece ser que de la edad. Háblanos de esto, por favor. Así es, tenemos la degeneración macular seca y la degeneración macular húmeda. En el caso de la seca, tenemos que un 85% de los pacientes, gracias a Dios, que tienen la enfermedad, esta es la que presenta. ¿Por qué digo gracias a Dios? Porque la evolución de esa enfermedad es más lenta, se divide en temprana, intermedia o avanzada, y generalmente los pacientes que lo detectamos en etapas tempranas e intermedias no tienen una pérdida visual significativa y podemos con vitaminas atrasar lo que es esa pérdida visual. En el caso de la húmeda, que fue la que mencioné, que se acumula líquido, que hay sangrado, eso se presenta en un 15% de estos pacientes y ese sí tiene una pérdida visual grave que es irreversible. Oh, Dios mío, pero eso casi siempre, yo viví como una situación más o menos así con mi mamá que recién falleció y ella fue perdiendo, a ella le gustaba mucho tejer y llegó un momento en que realmente no pudo hacer más nada y le daba trabajo hasta ver la luz. Es así, los síntomas que se presentan son así. Sí, efectivamente, los síntomas iniciales tienden a ser cuando hay un cambio de un área de luz y un área de menos luz, el paciente siente significativa la diferencia, porque como le dije, hay una afección en el área de las células nerviosas centrales.
Entonces ya después, en etapas más avanzadas, entonces el paciente en esa visión central, que cuando tú estás viendo, por ejemplo, la cara de la otra persona, la vas a ver distorsionada. Entonces ahí nosotros también enviamos los que son unas cartillas, que son como unas cuadrículas y que tienen un punto oscuro en el centro, y eso nos permite que el paciente mismo haga una revisión por ojo de cómo está su visión y pueda detectarlo más temprano. Así evitamos que los pacientes ya lleguen con un daño que no podamos revertirlo o tener algo que ofrecer. Yo escuché de un paciente la palabrita drusas. ¿Qué es eso? Las drusas son depósitos de lípidos y proteínas, que lípidos básicamente es grasa, se deposita justo por debajo de la capa nerviosa de la retina. Entonces eso va causando daño en esa capa y hace que los vasos sanguíneos que no deberían de atravesar esa capa, entonces atraviesen y se acumulen líquido. Generalmente esas drusas pueden ser duras o suaves y van a variar también de acuerdo al tamaño. Cuando nosotros le hacemos una evaluación al paciente, le dilatamos la pupila y clínicamente con un examen de fondo de ojo podemos determinar el tipo de drusa que tiene. Así, haciéndole también otros estudios, ver los tamaños de las drusas. Hay mucha inquietud sobre esto de las drusas y de la visión. Dice que sí, realmente la forma seca tiene etapas tempranas e intermedias, como usted dijo, y la forma húmeda tiene etapas similares o no. Esa es una pregunta que nos llega a través de WhatsApp. No, en el caso de la húmeda, no tiene etapas así como la seca. La húmeda básicamente, cuando uno tiene ya presencia de una disrupción del epitelio pigmentario de la retina, que hay salida de líquido, ya ahí se considera húmeda. ¿Puede una seca pasar a húmeda? Puede hacerlo. O sea, eso sí puede pasar. Generalmente los pacientes que tienen drusas suaves tienen más riesgo de progresión. O sea, esos pacientes tienen más riesgo de progresión y hay que estar realizándole estudios y seguimientos cercanos para ver cómo se presenta. O en su defecto, lo que mencioné anteriormente, que es la cartilla de Ansler, que es una cartilla que es una cuadrícula, para que el mismo paciente, ojo por ojo, se haga la evaluación. Yo tengo unas imágenes que no sé si podríamos compartirlas para que los pacientes puedan... por favor, la pantalla, señor director, para fin de que ella pueda explicarnos más sobre esto de las drusas y de la degeneración macular. Sí, porque cuando lo vemos en imagen es muchísimo más fácil de entender. Sí. Doctora, ella, gracias a Dios, el internet se compadeció y nos trajo a Ana Mirta, que hoy ha estado terrible, pero nada. Sí. Bueno, pero aquí estamos. Claro sí, que yo sí. Quería, sí, es irreversible la degeneración macular. El daño que ya está ocasionado no se revierte. Sin embargo, cuando hay presencia de líquido, eso sí se puede revertir con el uso de tratamiento. ¿Y la detección? ¿Cómo se hace? Yo sé que, hay síntomas, nos hablaste de los síntomas, pero debe haber un proceso como para determinar cuál tiene, todos estos tipos de que ustedes, los diagnósticos que ustedes hacen, los procesos, los estudios. Así es. Mire, básicamente lo que siempre recomendamos es que se haga una evaluación con un oftalmólogo. La evaluación con oftalmología, en vez de en una óptica, por decir una diferencia, consta de una valoración de si hay algún daño en el ojo más que necesitar lentes que puede detectarse. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le hace una evaluación con el oftalmólogo, le toman la visión, la agudeza visual, le ven toda la parte de delante del ojo y ahí le colocan gotas para dilatarle la pupila y poder ver la retina, que es la capa donde se presenta la degeneración macular. Ya una vez el doctor, viendo el fondo de ojo, ya sospecha de que el paciente tiene degeneración macular y puede hacer un diagnóstico clínico. Entonces, ya una vez hemos hecho el diagnóstico clínico, podemos apoyarnos
de imágenes diagnósticas. Ya en este caso, sí, generalmente nos gusta realizar la imagen de la fotografía para poder tener una imagen inicial de cómo el ojo lo vimos en el primer día, y también una tomografía, que es un corte transversal de la mácula, que es el área de mayor visión, donde nos permite ver, por ejemplo, las drusas y ahí ver el tamaño más específico y objetivamente, claro está. Ya puede poner la foto, doctora. Excelente, déjeme sí. compartirlo. Así podemos como ver las cosas como van. Excelente, vamos a hacerlo así. Entonces. Sí. Porque es un poquito complicado, sobre todo que la húmeda, que la seca. Ana, esto ha sido un aprendizaje hoy, porque de verdad que se necesitan las imágenes para que ella nos pueda explicar mucho mejor sobre el proceso. Y es hereditario, realmente. Sí, es hereditario, y en pacientes, por ejemplo, que no tienen familiares, puede presentarse en unos genes. No se compartió, ¿verdad? Déjame revisar aquí. No se ha compartido todavía. Si me pueden aceptar. Sí, dame un segundito. Si me pueden aceptar para yo, acabo de entrar desde otra computadora para poder compartirse. Ellos están escuchando allá en estudio de acercar, excelente, ¿verdad? ya. Sí. Entonces, como mencioné, déjeme ahora sí le puedo compartir la pantalla. Porque es mejor así, porque uno va viendo ya lo que es realmente el proceso de cómo va avanzando y cómo se genera, porque es bastante delicado. Ahí estamos ya entrando, está iniciando, ahí tenemos ya las imágenes. Sí. Exactamente, ahora sí, excelente. Entonces, mire, como le explicaba, esto que ven aquí es la retina, o sea, este es el ojo completamente. Entonces, aquí en la retina, que es la capa donde están los vasos sanguíneos y el área de la fobia, que es el área de mayor visión, ahí es que se presenta el daño. Entonces, es muy importante eso saberlo, porque un examen en una óptica no te va a evaluar esa parte, a menos que en la óptica ahora, gracias a Dios, están integrando oftalmólogos. Entonces, en el caso de que hablamos, estas son las células nerviosas que tenemos en la retina, y como ven, hay vasos sanguíneos en la parte inferior. Si hay un daño y un depósito de drusas, que es contenido de proteína, o lípidos, que es grasa, es esto amarillo que vemos aquí, entonces daña esa barrera que delimita, o sea, que mantiene separado tanto la parte celular de la parte sanguínea, y entonces hace que se creen esos vasitos que no tienen buena calidad. Entonces se rompen esos vasitos, ocasionan sangrado y acúmulo de líquido. Y como ven, eso hace que la visión central del paciente se vea afectada. Estas imágenes, o sea, ya estas no son esquematizadas, y como ven, en la degeneración húmeda, como ven, esto rojo aquí es el sangrado que podemos observar, y en la degeneración seca, ya en etapas avanzadas, esas drusas lo que ocasionan es una atrofia, o sea, una pérdida del tejido nervioso en la parte central. Oh, aquí vemos, miren, todos esos puntitos amarillos que ven y puntitos blanco-amarillentos son drusas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hacemos la evaluación oftalmológica dilatada, podemos ver en el paciente. Yo entro con un lente y una lupa con aumento, y esto me permite ver esas imágenes dentro del ojo del paciente y hacer el diagnóstico. En este caso, por ejemplo, estos pacientes van a tener los cambios que usted me mencionó, que es como alteraciones de la visión en cambio de luz, de iluminación. En este caso todavía no van a tener distorsión visual, a menos que sea una intermedia avanzada. Mire aquí donde vemos en la tomografía, como le mencioné, que era uno de los estudios que podíamos hacer. Esas montañitas que ven blanquecinas son las drusas en el corte tomográfico, y en las imágenes estas ya son cicatrices, o sea, no son cicatrices, sino pérdida de tejido.
Entonces, en toda esa área oscura, el paciente así mismo va a ver clínicamente, o sea, va a ver a la otra persona con una área como más borrosa o oscura. Y en la que ya es húmeda, que como ya hablamos, los vasitos sanguíneos se desarrollan y acumulan líquido debajo. Miren qué diferente se ve la tomografía de la que estábamos viendo anteriormente. Aquí sí hay un acúmulo de líquido y como me dijo la señora Ana, sí esta se puede revertir. Por ejemplo, yo le coloco tratamiento al paciente y en este caso eso se absorbe, ese líquido. Los vasos sanguíneos que tienen mala calidad porque son neovasos también se secan y me permiten que el paciente recupere algunas líneas de visión. Miren aquí, por ejemplo, una imagen de cómo progresa. O sea, en etapas tempranas no se observan cambios y entonces la ventaja de que el paciente tenga su cartilla, que esa es la que se llama cartilla de Amsler, permite que él mismo se haga una examinación, o sea, a 20 centímetros de distancia, que básicamente es visión cercana, uno se tapa un ojo, uno ve el punto negro que está en el centro y de ahí, viendo el punto negro, tiene que tratar de detectar que todas las líneas estén cuadraditas como es una cuadrícula. En el caso de que uno vea una línea que esté distorsionada, que tenga otra forma, que haya una pérdida o que haya una sombra oscura o simplemente ausencia de línea, entonces ya eso tiene que llamarle la atención y acudir al oftalmólogo. Es una forma fácil de que los pacientes, por ejemplo, como ya tenemos tanto acceso a todo, en el internet lo pueden buscar y pueden hacer ellos mismos la evaluación. Generalmente a los pacientes que ya yo le hago el diagnóstico, yo se le entrego la cartilla para que ellos mismos puedan darse su seguimiento ahí. Ana, ¿tiene alguna pregunta? O sea que eso es progresivo. Es progresivo, así es, pero no, yo no le puedo, por ejemplo, no se le puede determinar en 2 años va a perder la visión, en 5 años, todo va a depender, es muy personal, dependiendo del tipo de drusas que tenga, que tanto avance. Y también, por ejemplo, si es un paciente fumador, que se fuma dos cajetillas de cigarrillo al día y sigue fumando y no lo ha dejado, pues entonces la enfermedad va a progresar más. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta también. Pero la progresión va a depender de cada paciente. El tiempo se nos agotó, doctora. Vamos a tener que llamarla de nuevo para seguir con este tema porque se me quedó pendiente. Por ejemplo, hay algo importante, señor director. Un minutico, ya me va a contestar rápido. En pacientes diabéticos, dígame, ¿cómo funciona esto? De manera rápida. Puede coexistir la diabetes con la degeneración. Entonces ya es un daño vascular doble, porque tenemos el daño vascular por el daño diabético, un daño endotelial de los vasos sanguíneos, más el daño por el depósito de drusas. Entonces, también los pacientes con colesterol y eso tienen más riesgo a presentar esta enfermedad. Eso es lo que recomiendan, una buena alimentación, ejercicios, mantener el colesterol y los datos de presión adecuados, presión arterial. Bueno, doctora Hanori Vargas, quien es oftalmóloga cirujana con una especialidad en retina, estuvo con nosotros. La vamos a invitar de nuevo, doctora, porque creo que hay muchos detalles que se quedaron sin poder preguntar por el tiempo. Y Ana Mirta también se quedó también con algunas preguntas. Vamos a ver si para la próxima semana podemos contactarla y seguir con este tema. ¿Le parece? Excelente, sí, claro que Tenemos los números en pantalla, pero de todas maneras, si puede decirlo de forma rápida para contacto y consulta. 809-333-4512 para realizar la cita y 849-455-9997 es el número de WhatsApp. Pues muchísimas gracias, doctora, por su tiempo. Ya le contactaremos para que vuelva y podamos finalizar con este tema y enlazar con otro. De verdad, un gracias. Placer. Señores, estamos a la orden. Vamos a la pausa. Farmacias Carol presentó